Muy bien, pues buenos días, otro jueves más en el programa de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Le habla Antonio Sánchez Cañete. Y hoy tenemos otro tema que yo pues, quiero que sean siempre interesantes, con un invitado especial también. Y hoy vamos a hablar en concreto de discapacidad y discapacidad intelectual en específico, en especial, ¿no? Y para ello nos acompaña hoy el gerente de APRONSI en Jaén, Antonio Jesús. 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 Lo digo porque yo también soy Antonio Jesús, pues somos dos Antonio Jesús. Pero prácticamente nunca se me ha llamado Antonio Jesús. Bueno, a mí tampoco. A mí siempre Antonio, Antonio y el Jesús desapareció, ¿no? Antonio López, el gerente de APRONSI, al cual pues te doy la bienvenida, Antonio. Daros las gracias a vosotros. No, muchas gracias a ti, porque yo me imagino, y además no me imagino, lo sé que estás liado, que tienes que hacer un hueco y tal, porque vaya asociación APRONSI, ya vino por aquí en este año y poco que llevamos en Jaén Plus Radio y en este programa de psicología y salud mental, vino una compañera, una técnico de APRONSI, Carmen, ¿no?, del Centro Especial de Empleo, la que lleva en concreto la unidad de apoyo, exactamente psicóloga de la unidad de apoyo. También la psicóloga de la unidad de apoyo, ¿no? Pero claro, era necesario, conveniente, han venido otras asociaciones y quería que viniera también pues APRONSI. APRONSI que todo el mundo la conoce, pero para el que no la conozca, pues el gerente lo tenemos aquí para que nos diga en definitiva, rápidamente y resumidamente, qué es APRONSI. Pues APRONSI es una entidad con más de 60 años de historia. Casi nada. Casi nada. Y que tiene una filosofía muy sencilla. Es de promover la inclusión, de promover una sociedad más inclusiva, en este caso enfocado al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual. Vamos a centrarnos durante el programa en eso. Sé que habrá otras comorbilidades también, en algunos pacientes, en algunos usuarios, perdona, que tenéis, pero vamos a centrarnos sobre todo en discapacidad intelectual. Para otro tipo de enfermedades de otro tipo, dentro de la esfera de psicología y salud mental, pues están otros temas de otras asociaciones de salud mental, que también lo hemos traído por aquí, etc. Antonio, un titular, más allá de la etiqueta, vida, apoyo, retos de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, yo normalmente suelo ser muy prudente a la hora de hacer la valoración. ¿Por qué? Pues yo, como gerente en este caso, yo siempre lo comento, soy ingeniero. Y siempre normalmente dejo la parte del tratamiento al colectivo a profesional en este caso. Por ejemplo, vino el otro día aquí Carmen o otros profesionales como puede ser nuestra directora junta, ¿vale? Para poner en valor realmente la importancia, en este caso, de las personas con discapacidad. Mi labor más se centra en crear esa estructura realmente que preste los apoyos. Nosotros, nuestra entidad, como decía, es una entidad que básicamente lo que pretende es prestar los apoyos para que toda persona con discapacidad intelectual esté inserto en la sociedad como ciudadano de pleno derecho, como ciudadana de pleno derecho. Sí, perdona. No, decía que si se lo oía bien, se lo oye bien, Antonio, sí, ¿no? Perfecto. Vale. Persona de pleno derecho. Claro. Es que al fin y al cabo es perseguir esa normalización, realmente. No tiene mucha más lógica que esa, realmente. Antonio, será ingeniero, pero vamos a ver, ¿ya va de gerente ya? ¿Cuánto tiempo? Desde el 2020, me estrené con la pandemia. Es decir, que 5 años ya conoces perfectamente el tema, además te tiene que gustar y encantar el tema y seguro que sabes muchísimo más que muchísima gente que estamos incluso valorando las discapacidades intelectuales. Hablas de pleno derecho. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, de alguna manera muchas personas siguen pensando en las limitaciones, ¿no, Antonio? Sí. Pero tú trabajas con ellas, con estas personas, con estas limitaciones. ¿Cómo realmente describe este tema? ¿Qué está pasando en la sociedad para que siga pasando por alto a las personas que con discapacidad intelectual se le ven limitadas? Y ya no te hablo de los niveles de discapacidad intelectual. Claro, al final es una reflexión que muchas veces hacemos acerca, de una forma más general, a la sociedad. Es decir, lo que se denomina las soft skills, las habilidades blandas que todo ciudadano, toda ciudadana tiene que tener, realmente la estamos perdiendo en este caso. Y concretamente hay colectivos como los nuestros que la están sufriendo más. Esa falta de empatía a veces, de entender a la persona
que está a tu lado, que tienes unas limitaciones para su vida diaria, para desarrollarse, y no ser capaz de prestarle esos apoyos es una de las cosas que nosotros ponemos más enfoque para, evidentemente, evitar que se produzca. Pero entendemos que muchas veces es una cuestión de la sociedad en general, que es algo que está ocurriendo con demasiada frecuencia. Evidentemente, colectivos como los nuestros lo sufren de una forma más difícil y más dura. ¿Por qué esa dificultad, lo hablo ya de mi punto de vista del trabajo que ejerzo, esa discapacidad intelectual, cómo limita más que una discapacidad física o incluso sensorial? Es así, y por mucho que trabajéis vosotros en asociaciones como APRONSI, os está costando esa inclusión, ¿no? Sí. Y esa normalización, por mucho que queramos, y mucha palabrita bonita de inclusión y de Agenda 2030 y 2080, ¿no? Claro, al final, el otro día reflexionábamos, esto es un poco por el mito esto se vuelve el mito de la caverna de Platón. Sí, porque vivimos en una sociedad en la que, a través de las redes sociales, a través de la imagen, parece que es una sociedad perfecta y que tenemos que complementarla o intentar hacerla perfecta, sin pararnos realmente a apoyar a las personas para que puedan tener esa vida perfecta que la tenemos idealizada. Y eso es un poco lo que creo que esas dificultades no entendemos. No somos capaces de ser empáticos realmente, de pararnos. Una persona que tiene una discapacidad intelectual tiene unas limitaciones de entendimiento de la sociedad, una sociedad que hoy en día es hipercompleja, desde el punto de vista cognitivo de entender. Yo perfectamente a lo mejor me paro en la T4 de Barajas y no soy capaz, a través de los pictogramas, porque no tenemos una sociedad orientada hacia la accesibilidad, de orientarme precisamente en ese aeropuerto. Pues es un poco la dificultad que se encuentran las personas con discapacidad intelectual. Entidades como la nuestra estamos ahí para prestarle esos apoyos, para hacerle más fácil y más entendible el mundo tan complicado que tenemos hoy en día. Eso te iba a decir. Entonces, para esa normalización, ¿cómo trabaja APRONSI a nivel general? Porque podemos hablar de centros, de la cantidad de servicios, de recursos con los que contáis, pero en general, Antonio, como gerente, quiero esta entrevista contigo. ¿Qué se está haciendo desde APRONSI Jaén con esa, y lo tengo que decir, buena imagen que se tiene en la provincia de Jaén de APRONSI, ¿no? Que por cierto tenéis más centros, no solamente el de Jaén, ¿no? Muchos, tenemos distribuidos a lo largo de la provincia, tenemos 7 complejos. 7, ¿no? Dilo, por favor, si eso sí que me interesa. Son el complejo de Quesada, el complejo de Cazorla, el complejo de Andújar, el complejo que está en La Guardia, Linares y Mancha Real. No obstante, también tenemos 11 delegaciones distribuidas en la provincia. Y bueno, somos una entidad que a veces sorprende las cifras cuando las comenta. Somos más de 330 trabajadores entre las dos formas jurídicas. 330 estamos hablando. También es bueno, aparte de hablar de temas genéricos y tal. De hecho, por ejemplo, este año la entidad ha pasado a ser una entidad denominada, lo que se suele denominar gran empresa. Claro, a través de la empresa más grande de la provincia. A través de la agencia tributaria, esa definición que tiene para suministrar el sistema de información inmediata de la agencia tributaria. Entonces, bueno, al final es una entidad que, aparte de su historia, es una entidad que teje en la sociedad, porque evidentemente está inserta, son prácticamente una cifra de negocio de más de 10 millones de euros realmente de movimiento, con lo cual esos 7 complejos asistenciales, son más de 330 trabajadores, son cifras a veces grandes. ¿Tú eres el gerente de todo? Sí. O sea, de toda la provincia. Sí. Pues tienes tarea. Tienes tarea, Antonio. Siempre digo lo mismo, tengo más canas en la barba. 330 personas profesionales. En nómina, profesionales. ¿Usuarios en toda la provincia con los que trabajáis, a los que ofrecéis servicios? Cuéntanos. Bueno, depende del servicio. Evidentemente, APRONSI, una de las cosas que creo que es la seña de identidad, APRONSI tiene una cartera de servicios que alcanza todo el ciclo vital de la persona con discapacidad intelectual. Por ejemplo, en el área de atención infantil temprana. Estamos hablando de los CAI, ¿no? Del CAI. Por ejemplo, en el área de atención infantil temprana son más de 700 los menores que atendemos. En áreas residenciales o complejos son más de 312 personas las que atendemos. Si, por ejemplo, hablamos de proyectos, en este caso de empleo, que están en la orientación profesional de empleo, pues son más de 300, casi 400 personas las que atendemos. Entonces, en cada recurso, en cada servicio que tenemos, pues evidentemente la cifra global probablemente, pues nosotros... El cálculo ya van por 1.500. Efectivamente, la cifra global más o menos son 1.500 en personas. Luego, evidentemente, están las familias, que es el otro puntal importantísimo dentro de la entidad, que somos una entidad que nos dedicamos al colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus familias, porque la familia es la primera piedra del apoyo a la persona con discapacidad intelectual, y nosotros estamos para prestarle los apoyos a las familias para que, a su vez, ellos sean los primeros que puedan prestarle
Efectivamente, la psicóloga Carmen, que vino aquí de Centro Especial de Empleo y Unidad de Apoyo, me has dicho, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de que APRONSI tiene recursos asistenciales que muy rápidamente, que tenemos que decirlo, Centro Especial de Empleo, cuéntanos, taller ocupacional, la cartera de servicios residencia. En este caso son el servicio de atención temprana, tenemos 5 CAIT, 3 de ellos están calificados con los certificados de calidad recientemente que hemos tenido este año, la suerte y el honor de, gracias al trabajo de los compañeros de los CAI y las nuestras responsables de calidad, tener esas certificaciones de calidad, ¿vale? Tenemos a 5 CAI en la provincia. Tenemos a su vez también servicios de evaluación e intervención sanitaria, en este caso lo que se conoce comúnmente como becas de educación especial. Luego ahí saltamos a la unidad de orientación, luego saltamos a la unidad asistencial de centros, de los complejos asistenciales, que son residencias gravemente afectados, son centros de día y centros de día ocupacionales, ¿vale? Luego, evidentemente, tenemos la parte de apoyo educativo también, somos uno de los colegios que tenemos aquí de educación especial, que está en Linares, con una escuela hogar también. Prestamos servicio también de asentismo escolar en todo instituto de la provincia para la prevención. Tenemos un proyecto que es pionero y único, que es lo que nosotros denominamos el I+PROAVI o PROIncluye Más, que es copar dentro del ciclo vital de la persona la parte más formativa de dar la formación que no puede recibir una persona con discapacidad intelectual, aparte de fomentar la cultura, el ocio y el deporte. En materia de deporte, que fue una apuesta que hicimos ya en el año 2023, estamos consiguiendo los resultados. Con convenios con algunos clubes deportivos. En este caso con Jaén Paraíso Interior, realmente. Me consta, porque el tema deportivo lo llevo yo también. Y además con grandísimo éxito. Actualmente tenemos a dos personas. Qué bonito es la inclusión en el deporte. Sí, porque además se consiguen tenemos campeones de España en fútbol sala y demás, y concretamente lo que te comentaba, teníamos 2 personas, en este caso que están en Kazajistán, representando a la selección española, va en la selección española, lo podemos consultar en las redes sociales y es un éxito, porque al final te das cuenta que la inclusión también se consigue a través del deporte. Claro que sí, tenéis que ir a por esa liga, no sé cómo se llama, de que están los equipos grandes, ¿no? Con personas con déficit y discapacidad intelectual, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la liga, pero sabes por dónde voy. Sí, claro, sí, son sí. ligas ya... La Genuine, ¿no? Sí. Sí, no, el técnico de sonido siempre está el hombre al loro, el tío, y tenéis que ir a por esa, porque además me encantaría. Yo, de hecho, con alguna que tengo mano con la dirección general del Real Jaén, digo, tenéis que moveros en este aspecto. Y el empleo. A mí, bueno, antes que el empleo, tenemos que hablar de vuestros contactos con educación, evidentemente. Los niños y niñas con edades escolares, pues evidentemente están también en donde vosotros trabajáis con ellos, desde el CAI, de atención infantil temprana, después los siguientes periodos y etapas evolutivas y educativas. Contacto continuo con educación, me imagino contacto continuo con sanidad, con salud, y en muchos casos quizás hasta con salud mental, neuropediatría, etcétera, hasta llegar al empleo. Tenéis un recorrido y vamos a hablar un poco del perfil de toda la gente que tiene a nivel global, que tenéis desde niños hasta qué edades y con qué tipo de discapacidades intelectuales trabajáis más. Al final, nosotros realmente a nivel de edad cubrimos el ciclo de vida, como decía, es decir, menores que llegan en atención temprana hasta los 6 años, evidentemente, hasta personas que tristemente pues, fallecen en otros centros residenciales, ¿vale? Es verdad que nuestras entidades tienen una pequeña laguna, pero creo que una pequeña laguna como tienen casi todas las organizaciones. El empleo. El empleo es la pata que desarrolla a la persona. El empleo es la que nos hace, bueno, pues si tú tienes un empleo, pues puedes definir tu proyecto de vida, puedes tener tu decisión de hipotecarte en una casa, puedes decidir viajar, puedes decidir tener ocio. ¿Qué pasa? Que el empleo es una de las grandes asignaturas que tiene, en este caso, nuestras entidades, y la sociedad en general, me atrevería a decir. ¿Cuál es nuestra intención con respecto a eso? Es verdad que nosotros tenemos el servicio de orientación que cubre ese margen de edad para promover y buscar el empleo, ¿vale? Nosotros construimos en su momento, tiene mucha historia, el otro día que tuve oportunidad de comentárselo a la consejera, tenemos nuestro centro especial de empleo y estamos reestructurando las líneas para que el empleo sea una realidad. ¿Por qué? Pues porque eso realmente, siempre es la filosofía que compartimos, es lo que va a dignificar a la persona, el tener un empleo, tener esa autonomía, ¿no? En definitiva. Efectivamente, que es lo que perseguimos. ¿Hay dificultades? Sí, hay dificultades porque, bueno, no debiera haberlas, en principio. ¿Por qué? Pues porque el empleo, en este caso,
En la administración pública es algo que hay unas cuotas de reserva, evidentemente, que se suelen respetar, evidentemente, pero, por ejemplo, no hay... ¿Se suelen respetar, Antonio? Sí, de hecho, fíjate, hay incluso administraciones más pequeñitas, como pueden ser, por ejemplo, recientemente tengo el recuerdo del Ayuntamiento de Andújar, que incluso apuesta, porque al final la ley te marca el porcentaje que tienes que aplicar de reserva de puesto de trabajo, en este caso en empleo público. Y hay administraciones que tienen, se presupone, menos capacidad de gestión y, sin embargo, elevan ese porcentaje. En lugar del 2, pues te lo pasan al 4, ¿vale? Luego hay otra cosa que también es verdad que tiene... Un mecanismo tiene la administración pública, que es los contratos reservados. Los contratos reservados son articulados dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, que indica que toda administración pública, el pastel de contratos públicos, tiene que dejar un margen reservado para centros especiales de empleo o empresas de inserción, ¿vale? Eso no se suele cumplir tanto. Y se da la paradoja que a veces que la administración tiene que velar en este caso, por 3 servicios esenciales, que yo siempre los considero, que son la educación, la salud y los servicios sociales, pues no es la que más apuesta por ese empleo. Y te das cuenta que a veces es la iniciativa privada la que a través de su responsabilidad social corporativa lo pone más en marcha. A veces es más fácil hacer contratos para personas con discapacidad intelectual o prestarle servicio a empresas privadas que a la administración. Probablemente por el matiz burocrático del cumplimiento normativo, pero bueno, la ley está ahí para cumplir. Antonio, una pregunta, antes he dejado caer algo, evidentemente, y me da, no pena, pero sí lástima, por lo menos, la pregunta que te voy a hacer. Se incorpora incluso, hay un tanto por ciento más elevado en todo tipo de oposición y tal para el discapacitado físico, con todos los respetos, que al discapacitado psíquico y en concreto el intelectual. ¿Es así? Suele pasar. ¿Por? Bueno, pues la verdad que que no. Más, Antonio. Sí, bueno, es una asignatura que nos ponemos, una tarea que nos ponemos como asignatura pendiente. Es verdad, suele pasar, pero por ejemplo, concretamente el caso de Andújar en este caso es al contrario, es una excepción. Entonces, bueno, esa bonita excepción, es verdad que bueno, que al final las dificultades del acceso a una plaza a través de una persona con discapacidad intelectual suele ser mayor que una persona con una discapacidad física, pero bueno, creo que al final pueden coexistir ambas. Al final, el desempeño profesional no lo dictamina la discapacidad que puedas tener, al fin y al cabo. El desempeño profesional, nosotros tenemos la gran suerte, siempre voy a decir lo mismo, que tenemos profesionales con discapacidad intelectual, que su desempeño no voy a decir tan perfecto, porque no es la palabra perfecto, pero tan adecuado como el desempeño de una persona sin discapacidad intelectual. Entonces, la empresa dice, vamos a hablar, la pública está claro, están ahí sus porcentajes, que después se cumplan o no. Yo creo que el tema de inspección, tendría que meter más manos en ese aspecto, pero la empresa privada sí que es verdad que algunas fundaciones, decías tú, que algunas veces suplen incluso lo que no hace la administración, ¿no? Pero realmente hay muchas empresas que me consta, que a pesar de darles posibilidades con los certificados de aptitud al puesto de trabajo, al discapacitado intelectual estamos hablando, a pesar de eso no cumplen la ratio de personas, ¿no? Con discapacidad intelectual. ¿Les da miedo? ¿Por qué? ¿Ven esas limitaciones? ¿Existe todavía, como tú decías anteriormente, pues esa palabra en donde parece ser que están etiquetados? Porque tienen su apoyo incluso al empleo, muchos de ellos. Cuéntanos un poquito, pues, porque me da la impresión que la empresa privada todavía no se ha concienciado de incorporar al discapacitado intelectual. Pues yo me lo voy a tomar como culpa nuestra. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Ah, sí? Sí, porque creo que una de las cosas que no solemos hacer bien nuestra entidad es visibilizarnos y darnos valor. Y por ende visibilizar el potencial de un profesional con discapacidad intelectual. Creo que cuando nosotros lo hemos tenido la oportunidad de explicarlo, y esa faceta, por así decirlo, comercial la hacemos a la empresa privada, y voy a sumar también a la administración pública. Acabo de tener una visita antes de la entrevista con 2 técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, que cuando le explicas realmente la misión de la entidad, le explica el qué, le explica el cómo, entienden. Y entonces me lo voy a anotar como una asignatura, más como un déficit nuestro, que no llegamos, no le tenemos que hacer ver a la sociedad realmente que una parte tan importante de la sociedad, como son en este caso las personas con discapacidad intelectual, tienen que tener su hueco. No tanto por cumplir un porcentaje o cumplir una normativa, sino porque realmente son profesionales, son trabajadores, son trabajadoras con un alto desempeño.
Claro, sí. Antonio, aunque sea un poquito volver a una cuestión previa, pero sí me interesa que para todos nuestros oyentes que sepan, trabajáis con discapacidades intelectuales, también algunos asociados a enfermedades de otro tipo, No, no solo físicas, sino incluso mentales, no, nosotros en el colectivo de personas con enfermedad mental no trabajamos, solamente trabajamos aunque sea asociada a una discapacidad intelectual. Bueno, en este caso sí, evidentemente, claro. El desarrollo de una discapacidad intelectual y una enfermedad mental, si se da el caso, evidentemente, claro, evidentemente, pero no estamos especializados en el colectivo de personas con A lo enfermedad largo de la mental. evolución de esta gente, de estos chicos y chicas, lógicamente se trabaja con ella a nivel de psicoterapia, habilidades sociales, autonomía. Es decir, eso lo estamos dando por entendido, porque con 330 personas y tal, pero sobre todo, ya digo, llega al tema del empleo. Vamos a ver, hay un tema que también a mí me preocupa, que es el tema de la discapacidad intelectual, límite, leve, moderada. ¿Qué perfil tenéis allí o cualquier tipo de persona puede entrar, para que lo sepan nuestros oyentes, en la red de APRONSIS? Te quiero decir, no solamente el típico límite que tiene una discapacidad pues cognitiva así muy, muy leve, muy tal, que casi imperceptible, hasta una persona tipo ya casi profunda. Claro, por eso tenemos la gran Centros. suerte de tener toda la tipología de la cartera de servicio, evidentemente, en función del tipo de discapacidad, del porcentaje de discapacidad, de la necesidad de apoyo que precise, del grado de discapacidad, pues se orienta hacia un servicio u otro. Una persona con una discapacidad más límite, pues por ejemplo, este proyecto que he comentado, que es el proyecto de ProAvis, se prepara para oposiciones, por ejemplo, para presentarse a la administración pública. Si, por ejemplo, sus necesidades de apoyo son mayores, pues a lo mejor su recurso es el centro de día ocupacional. Si son todavía mayores, pues el centro de día, la residencia, en este caso, si es una persona que cumple los requisitos. Hay mucha cartera de servicio. La verdad que yo una de las cosas que me siento Hay mucha cartera de servicios, lo repito, yo lo confirmo. Sí, sí, muy orgulloso como gestor, como persona que al fin y al cabo, bueno, pues tiene la encomienda de la dirección de la entidad, es que tenemos un grupo de profesionales, de compañeros y compañeras que constantemente están ideando proyectos, recursos para poder prestar los apoyos correctamente. Eso es una gran suerte. Yo siempre voy a decir lo mismo. He tenido oportunidad muchas veces de compartir espacios con empresas ordinarias, empresas que al fin y al cabo tienen un ánimo de lucro, evidentemente, y al final hay una máxima común, que es que bueno, la gestión de los recursos humanos era la parte que más complicada es. Y yo siempre voy a decir lo mismo. Yo tengo la gran suerte de, pese a que es un volumen importante de 330 trabajadores, pero tener un altísimo porcentaje de profesionales, de compañeros, de compañeras que están alineados con la misión de la entidad, la entienden, que eso es muy difícil normalmente en una empresa ordinaria. En una empresa ordinaria, al fin y al cabo, bueno, tú vas, haces tu desempeño, tus funciones y terminas. En la entidad no, en APRONSI no, en la asociación no, en la asociación los profesionales, aparte de hacer su desempeño de forma encomiable, luego creen en lo que hacen, que es la parte más importante. Qué bonito. Me decías 330 empleados, profesionales que están ya en la red de APRONSI, una gran empresa, y me voy a lo que acaba de decir, no es una empresa al uso. Puedo decir, y lo digo yo, con más sensibilidad que quizá en otras grandes empresas por parte del personal que trabaja dentro de la asociación. Con una sensibilidad, sí. Específica con respecto sí. al usuario, al objetivo de trabajo que tenéis. Sí. Es por lo que he visto en el brillo de tus ojos cuando hablas de los profesionales. Oye, qué orgulloso está el gerente de toda la gente que trabajáis en APRONSI y al que nos vea, ¿eh? Sí, no, es que es una realidad. Y el equipo directivo me imagino que también, ¿no? Bueno, siempre pongo también en valor el equipo directivo. El equipo directivo de APRONSI, conformado por 21 miembros, son 11 delegados provinciales y 10 miembros de junta directiva. Son voluntarios todos. Ah, son voluntarios. Son voluntarios. Sí, que no están a sueldo ni nada, ¿no? Ellos en APRONSI son todos voluntarios. Voluntarios que además en algunos casos les cuesta el dinero. Y que, yo también he de decirlo, reúnen un conjunto de valores que es impresionante. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros solemos tener reuniones de junta directiva permanente, que es el órgano que se encarga del tráfico diario, y en esas reuniones participamos yo como gerente y nuestra directora junta. Y normalmente siempre claro, en el día a día le trasladamos demasiados problemas, demasiados inconvenientes, del marco técnico, claro. Y me sorprende porque al final ellos, con una tranquilidad y con un sosiego, desde también creer en la misión, evidentemente, y hacerlo encima de forma altruista, lo gestionan de una forma encomiable.
Y eso es algo que también me gusta siempre poner el valor, porque podría decir una persona que viene voluntaria aquí, que venga un gerente a trasladarle problemas, porque evidentemente hay problemas y demás, Y encima voluntario. Y a veces yo me pregunto, o lo comparto con la directora de la Junta, es un sufrimiento lo que le hacemos a veces, porque bueno, hay que tomar decisiones que a veces puede ser... Y dice Antonio López, el gerente de Apronsi, que tiene mea culpa y que tiene que mejorar muchas cosas, claro, todo el mundo y todas las asociaciones y todo tal, pero ¿y el trabajazo que estáis haciendo? Te lo digo desde fuera y porque conozco el tema. El gran trabajo que estáis haciendo. Hay dos temas que no quiero que se me olviden. Uno de ellos, ¿por parte del Ayuntamiento de Jaén se os ha cedido un terreno? ¿Puede ser? Algo he oído, he visto y tal. Estamos en proceso de cesión, sí. Más cerquita quizás del Boulevard, ¿no? ¿Puede ser? Justamente el terreno contiguo al donde tenemos el terreno contiguo el que tenéis. Sí. Esto es un proyecto, vuelve a ser un proyecto... ¿Para qué va a ser? ¿Para residencia? Efectivamente, vuelve a ser un proyecto de inclusión. Nosotros actualmente tenemos un centro residencial de los más grandes, junto con el de Andújar, que es residentemente afectado, que es La Yuca, y que está en un entorno adecuado, pero es un entorno que entendemos no es inclusivo. Hablaba al principio... ¿Por qué? ¿Por las propias instalaciones? Primero porque está en una zona en la que los residentes tienen más dificultades de inclusión en la sociedad que perseguimos nosotros, porque una persona, como tú y como yo, cuando después de su llega el fin de semana, ¿qué es lo que hacemos? Pues salir a tener ocio, salir a tener... y allí al lado de la gasolinera y en mitad de la... Es muy difícil. Luego también hay unas limitaciones técnicas, evidentemente, que impiden el crecimiento. ¿Qué es lo que se ideó? ¿Vale? Pues se ideó, evidentemente, hacer el traslado de ese centro residencial. Trasladar La Yuca, sí. Trasladar La Yuca es la intención, pero hacer un complejo mayor. Yo lo único que le pedí como gerente, el equipo de personas que se han dedicado a desarrollar ese proyecto como tal, junto con el equipo técnico de arquitectos, lo único que le pedí es que fuese un complejo innovador que no existe en la provincia de Jaén ni en la ciudad de Jaén, ¿vale? En el que todos esos servicios que hemos hablado... Llevarlo allí. Pues se pueda. Evidentemente, el enfoque principal es el centro residencial de La Yuca, pero que hubiese servicios de ocio, servicios de alternativa, en el que, por ejemplo, hubiese un espacio formativo, que es una parte importante, que la estamos desarrollando en nuestra sede social, pero que debemos ampliarlo. ¿Por qué? Pues porque la formación es el pilar básico de cualquier ciudadanía, evidentemente, y nosotros, en este caso, apostamos por la formación fuera ya de la... Y por allí podría también tener... Claro, entonces al final, ese yo te invito cuando quieras que venga a conocerlo realmente. Porque lo por lo pronto, el bar de allí ya me han servido los chicos de allí mis tostadas y mis cosas. El bar, exactamente, es otra pretensión, porque bueno, al fin y al cabo, si tenemos ese proyecto cuantioso, que eso sí me genera... Es decir, eso tiene que ser una buena inversión, ¿no? Será, imagino, vuestra, pero también... ayudará la institución. Bueno, sí, en principio, es... ¿El terreno ha cedido el ayuntamiento? El terreno será cedido finalmente cuando se complete, será cedido al ayuntamiento. ¿Para cuándo ese centro? A ver, el plazo de ejecución teníamos 2 años, ¿vale? De construcción como tal. Bien, primero de la cesión y luego posteriormente la búsqueda de la financiación. Evidentemente hay recursos en la administración, a través de los Next Generation han venido muchos recursos para financiar proyectos de este tipo. Evidentemente nosotros también tenemos el patrimonio, por ejemplo, si enajenamos el bien que tengamos de La Yuca para poder financiar parte de esto. Y luego también una cosa que es, yo siempre lo hablo como gestor, al fin y al cabo nosotros somos una entidad que tiene que financiar también sus servicios en base a los servicios que prestamos, me refiero. Entonces tiene que ser autofinanciado. Sí, perfecto, entonces lo entiendo perfecto. Entonces son 3 vías, 3 patas. El otro día tuve la oportunidad de explicárselo pero que está ahí en ello y sí, me parece fundamental este centro también. Antonio, dices que hay que autofinanciarse también y aquí ya entra un apartado que evidentemente tenemos que hablarlo antes de terminar y que tú lo has dicho al principio también, la familia. Te lo dejo ahí, ya sabes por dónde voy, porque detrás de cada discapacitado intelectual o al lado, no detrás, hay una familia, ¿no? Hay unos padres, hay unos hermanos, y eso tiene mucha tela, ¿eh? Sí, es la familia la parte fundamental y es la parte que nosotros también nos centramos en apoyar. Y la familia también ya le hago un llamamiento, porque voy a hacer mía unas palabras el otro día se celebró el otro día de asamblea, tuvimos una nueva elección de cargos a junta directiva, voluntarios, y en este caso habló un padre, y voy a hacer mención a las palabras de este padre, porque creo que son representativas muchas veces y hablan un poquito también de a veces la sociedad en lo que nos convertimos. Él hablaba que como padre, cuando tiene con su hijo con discapacidad intelectual, que teníamos que volcarnos todos, entidades como las nuestras, porque llegamos hasta donde llegamos, pero la familia,
Y hacía la reflexión dice, bueno, cuando en el seno de una familia nace un hijo sin discapacidad intelectual, bueno, pues no escatimamos en recursos. Lo apuntamos a balonmano, lo apuntamos a inglés, lo apuntamos a cualquier actividad que se nos plantee, porque al final es lo que persigue un padre o una madre, que su hijo tenga el mejor desarrollo. Dice, cuando nace una persona con discapacidad intelectual en el seno de la familia a veces no invertimos en el bienestar. Evidentemente, no es la generalidad, por suerte, pero dice, muchas veces no invertimos. Es decir, si mi hijo tiene discapacidad intelectual, bueno, ¿yo para qué le voy a apuntar a un deporte? Si a lo mejor no se va a desarrollar. Bueno, pues para eso realmente hay que hacer ese esfuerzo por parte de la familia, ¿vale? Y lo hizo en el seno de la asamblea. Y o sea, en plan autocrítico. Sí, y me gustó mucho, porque al final todos podemos llegar hasta donde llegamos, incluida muchas veces la administración pública, que muchas veces cuando nosotros le reivindicamos una mejora de la financiación, también te dice que tengo el presupuesto que tengo, evidentemente. Pero creo que al final esa gotita que cada uno podamos poner, la administración pública, la familia, las entidades. Claro, Antonio, porque también por lo que me estabas dando a entender, evidentemente no se puede solamente trasladar toda esa sensibilización a nivel de ese genérico social de la sociedad y tal, sino que la familia también tiene, cada padre, cada madre, cada hermano tiene que estar ahí. Tiene ¿no? que Es prestar decir, su apoyo. Entre comillas, tengo un discapacidad intelectual y a dónde van. Bueno, que lo coja educación, que lo coja Proncio, claro, que lo coja quien sea. Claro, esa es la filosofía, que por suerte es la que menos, evidentemente, el porcentaje de familias que tienen esa filosofía de no prestar apoyo es el mínimo, evidentemente, pero fue el mismo el que lo puso. Es un poquito la filosofía con respecto a lo que estamos hablando de la educación, es decir, mi hijo evidentemente tiene un horario lectivo en el que el profesorado hace una parte, pero la educación no es solamente la parte de ese horario lectivo, la educación y la formación también familia. Es responsabilidad en este caso de yo como padre de continuar prestando ese apoyo, evidentemente, para que mi hijo se forme como un ciudadano, como una ciudadana ejemplar. Esa escuela de padres que tendréis, evidentemente, tiene que ser fundamental también, ese trabajo social con ellos, ¿no? Sí. Porque cada discapacitado intelectual, con problemas, sin problemas conductuales, con problemas afectivos, con otras cuestiones, con problemas físicos también, muchos de ellos, ahí están y bueno, y estáis haciendo con todos los recursos y todos los centros que ellos tienen, pues están haciendo lo posible. La discapacidad no está en tu mente o está en su mente, está en nuestra mirada. Puede ser así, ¿no? Creo que sí. Al final es así. Hay una frase que dice que el impedimento es el camino. Dice que o el obstáculo es el camino. Creo que es un libro de Ryan Holiday que habla eso, de que el camino se hace al final cuando el impedimento es la acción que motiva a iniciar. Entonces, bueno, las limitaciones que pueda tener una persona con discapacidad intelectual, las limitaciones que pueda tener cualquier ciudadano, realmente son los que te hacen impulsarte para cambiar y avanzar en ese cambio de vida realmente. Al fin y al cabo es eso. También hilándolo con esto es la otra frase que decía que el camino es el objetivo, es decir, no es la meta, sino que el camino al final es el objetivo. Pues si el impedimento es el que hace el camino, al final es lo que inicia y motiva el cambio, la transformación de la persona. APROSI está ahí para que nos demos cuenta, entre otras cosas, de que estos tipos de perfiles de chicos, chicas, hombres y hombres mayores y mujeres más mayores ya, con una discapacidad intelectual, pues tienen sus capacidades. Quizás lo que pueda faltar son esas oportunidades con las que seguís continuamente luchando y que desde luego desde el programa Los Rincones de la Mente en todo tipo de patologías, pero en este caso la discapacidad intelectual, estamos intentando sensibilizar esa normalización, que no se quede solo en la palabra, ¿no, Antonio? Sí, por favor. Es una cosa que como sociedad creo que necesitamos, la inclusión y la normalización, en este caso, de cualquier persona. Ya no me voy a elevar un poco más y voy a hacerlo en lugar de ser centrado en el colectivo de personas con discapacidad, que a quien yo represento humildemente, pero creo que al final nuestra sociedad tiene que ser una sociedad más inclusiva. Hablamos del colectivo de personas mayores, discapacidad. Cuando nosotros no valoramos, por ejemplo, la accesibilidad en los acerados hasta que no eres padre y tienes que ir con un carrito. Mientras tanto, eres joven y demás, no hay ningún problema saltar un acerado de 30 centímetros. Solamente caes cuando tienes la necesidad, en este caso. Entonces, bueno, al final
De lo que se trata, yo muchas veces lo que comenté al principio, es de fomentar una sociedad más inclusiva en el que tengamos todos y todas cabida. Antonio, ya para casi terminar, tendríamos mil cosas y yo trabajando en la discapacidad para poder hablar, entrar más de lleno en muchas cuestiones, la discapacidad, las pensiones no contributivas, prestaciones sociales, mil cosas que podríamos hablar, servicios, recursos. Eres ingeniero, me has dicho, no lo sabía, pero te quiero hacer una pregunta. No sé si anteriormente tendría algún tipo de experiencia, de formación a nivel de discapacidad intelectual, pero lo dejo ahí simplemente, pero sí que la pregunta que te quiero hacer es, ¿y qué estás aprendiendo en estos 5 años siendo gerente de una asociación que puede tener en tratamiento, en servicio, en definitiva, a 1.500 chicos, chicas, hombres y mujeres con discapacidad intelectual? ¿Qué has aprendido de todo ello? Bueno, realmente llevo siendo trabajador de la entidad desde el 2004. Puedo decir... Entonces ya conoces, entonces bastante. Puedo decir... Tienes sí, con más razón me puedes decir que... pero algo que no sepa la sociedad, a ver, que te salga de dentro. Algo que no sepa de la sociedad. No, que no sepa la sociedad realmente lo que decíamos, que si ven más limitaciones, ven chavales con tal... No, ¿qué tienen los discapacitados intelectuales? Esa potencialidad, no sé, algo que te motive a ti para decir, sigo y creo y quiero seguir trabajando por el discapacitado o la discapacitada intelectual. Es que es difícil cuantificarlo o verbalizarlo, porque realmente... Lo que te salga a nivel emocional. Me aporta, con lo complicado que es, me aporta paz. 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 Vivimos... ¿Son agradecidos? Sí, por supuesto. Me aporta paz y tranquilidad. Es decir, a una persona con discapacidad intelectual, evidentemente, yo que vengo del ámbito de la ingeniería, bueno, pues soy ingeniero, evidentemente, y además ingeniero en el ámbito de la informática, con lo cual es el paradigma más complejo, más crítico y demás. A mí me ha aportado, a una persona con discapacidad intelectual, el lenguaje es muy importante, el lenguaje hablado es muy importante para hacerle ver, evidentemente, no puedes hablarle de una forma complicada, porque evidentemente la limitación del entendimiento está ahí, evidentemente. Y me ha hecho ser una persona más tranquila, más sosegada, más calma. Empática. Sí, sí. Me gusta esa personalidad más tranquila, más de no tener de la inmediatez, que la tecnología es inmediatez, respuesta. Me ha hecho valorar las cosas de una forma más tranquila, más sencilla. Y entonces me aporta paz. Que si tuviese que resumirlo en una palabra, paz y tranquilidad. Muchas cosas que se puedan quedar en el tintero, segurísimo. Hemos hablado quizás no tanto del trabajo técnico, de la asociación, de los recursos que tiene, de los servicios, de todas esas delegaciones que tienen. Hemos hablado de esas 330 personas, son 1.500 usuarios a los que se le da servicio, pero sobre todo quería hablar de la parte, yo he dicho al final casi social, y me he metido al final, o no hemos metido casi, Antonio, la parte humana. Sí. Humana de Antonio López, el gerente de Apronsi, que yo de por sí, sinceramente, con el nivel personal, como psicólogo también, tengo que decirlo, que tenía una muy buena impresión, siempre ha tenido, de Antonio González, el gerente de su momento, ya, es que yo ya tengo un añillo también. Pero qué buena y qué grata impresión y a todos los oyentes, de lo que se está haciendo en Apronsi, y cada vez más, con ese nuevo centro que en 2 años a ver si está ya abierto también, de todas esas delegaciones, ese personal, ese brillo con el que he visto a Antonio López, al gerente, hablando de su personal técnico, a todo el personal que trabajan con ellos, a esa directiva. Qué gran trabajo se hace en la Asociación Pro Minusválidos Psíquicos en Jaén, en toda la provincia, para la normalización, para la integración, para, en definitiva, socializar a todo este colectivo de discapacitados intelectuales. De verdad, enhorabuena, Antonio. Yo traslado la enhorabuena al conjunto de la entidad, hazlo, a los compañeros, las compañeras. Hazlo porque es real y te lo digo objetivamente. Sí, bueno, al fin y al cabo yo siempre voy a decir lo mismo. Probablemente no sea la mejor, siempre lo digo, no sea la mejor voz para la entidad. ¿En qué sentido? En que realmente como ingeniero soy más críptico que otra cosa, o tengo menos habilidades
a la hora de verbalizar el grandísimo trabajo que hacen los compañeros, pero yo le di traslado de... No, bueno. lo ha verbalizado fenomenal, tiene ese conocimiento del año 2004, una persona, yo no te conozco de nada, bueno, ahora este tiempo, sensible con lo que hace, le gusta lo que hace y sobre todo me quedo con la cuestión que has dicho, el trabajar con los discapacitados intelectuales, mira qué curioso, al gerente de Apronsi le da paz. Lo he dicho, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en Apronsi para la sociedad. Yo animo a que sigáis adelante, desde luego, y bueno, aquí tenéis desde luego también los micrófonos de Jaén Plus Radio para todo lo que queráis, proyectos, y desde luego que seguiremos contando con vosotros para así ya centrarnos quizás más en temas residenciales, de traer algún técnico en mi apartado para hablar ya concretamente de cómo se hace, cómo se tratan los tratamientos, etcétera, etcétera. Ya digo. Bueno, y a todos nuestros oyentes, quería traer al gerente de Apronsi porque me parece que hay que darle más visibilidad aún todavía de la que ya tienen, hay que seguir trabajando como él dice, y ya digo que ojalá que haya servido pues para aún más normalizar, que no sea solamente una palabra muy bonita, la inclusión, centrándonos en el empleo, que las instituciones se tienen que también poner las pilas y la empresa privada también cumplir las ratios. Y adelante, ya digo, Antonio López, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad y aquí estamos, lo sentimos como nuestra casa para la siguiente vez. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Y gracias a todos nuestros oyentes desde los rincones de la mente en otro espacio dentro de Jaén Plus Radio. Hasta la próxima entonces.